Si vinierais a Congo, ¿qué intentarías a toda costa? Encontrar gorilas, ¿verdad? Pues yo lo voy a encontrar cueste lo que cueste. Aunque antes, primero tenemos que resolver el problemita de la gasolina. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest. Nada, ayer conseguí dinero, pero no había gasolina. Voy a acercarme a la gasolinera a ver si tengo gasolina para poder continuar el viaje. What time? Are you doing that? At the main? Pues ayer me dijeron que hoy, que mañana, y por aquí otro dice que puede tardar hasta una semana. O sea que hay que buscar gasolina. Y es que me está explicando que no va a haber gasolina hasta la capital, Brazzaville, que son 1000 kilómetros. Va a tocar gasolina de botella. Está un poquito más cara, lo que me preocupa no lo caro, sino que sea una mierda. No es hasta donde llegamos. Merci beaucoup. Sí. Le litre, c'est 1000 francs. Le litre, 1000 francs. 1 litre. 1000 francs? 1000. Hey. 1000 francs, comme ça. Anglais, papa, No, wait, Anglais, y'a wait. Inglés. Oui, j'ai anglais. Parce que la langue va maï. Anglais. Hello. Ati caméra mon abiso They recommend me come here, but they told me that 25 liters, 20. Yes. No, sorry. Here, it's not the normal fuel. The fuel have been paid from Cameroon. Y es que según me dice, esta gasolina viene importada, o mejor dicho, de contrabando desde Camerún. Es el motivo por el que el precio va casi al doble. They want to buy more, like 25. That's impossible. 25 cheaper. Just tell me. I still have a little bit, then I can go to Brazzaville. Aquí empezamos con la estrategia de todavía me queda un poquito, quizás puedo encontrar en el siguiente pueblo. Él contraataca con la estrategia del miedo. La siguiente ciudad estará a 400 kilómetros y me asegura de que no voy a encontrar nada antes. It's been now 1,000 by a liter. 38 euros. 38 euros. What? Euros, 38. It's good quality. Good quality. Good quality. No water inside. Very good. No water inside. No. It's not possible cheaper. No. And I bring now. What? I want to put now and don't want to go back. Samuel hace aquí la estúpida estrategia de no quiero irme y tener que volver. Al final me fui y tuve que volver. No había otro sitio. Cuando hay monopolio, es monopolio. Lo que hay es lo que hay. No entiendo esto de qué va. Yo creo que ellos comprarán gasolina cuando sí hay, la guardan y cuando se quedan sin gasolina la multiplican casi por 2 el precio de 600 a 1000. Darby. Essence. Image d'envoyer ce qu'il y a qui aime What?
20,000. 20,000. Yes, good for. This one is good for drink. The pastis. This French, very typical in French. The pastis. This 5 liters. 5 more. Merci beaucoup. Then from here to Brazzaville, no more gasoline, no more benzene. More. ¿Ah? ¿Sevilla? ¿You are from Sevilla? Don't believe you. Don't forget if you arrive in Mokyoko, try to ask in the station. The next city. Yes. Me recomienda que no apure mucho y que vaya reponiendo en los próximos pueblos antes de llegar a Brazzaville. But same. Yeah, the same, but it's not the same price. No same price. More expensive. No, Cheaper. Thank you very much for the translation. Thank you. Is it possible to for the déjeuner, petit déjeuner, c'est possible ici? No, for this, what are they eating? This, the bread, what they put inside the bread? The lettuce. Where can I have one same? Here inside, can I? Bueno, ya he perdido a Río. Hoy vamos a pasar calor sí o sí, así que voy a desayunar y así ya me meto en carretera de lleno. Tengo gasolina de contrabando. La he pagado carísima, pero tengo gasolina al doble, pero sigue siendo más barata que en España, o sea que estupendamente. Cuando llego a estos sitios, lo primero no sé lo que voy a encontrar al entrar. Y lo segundo, con el francés, no tengo ni idea cómo pedir el desayuno. Por lo dicho, yo creo que me tomo un cafelito y un bocata que quiero que me van a preparar, si me he explicado bien, de aguacate y tortilla. Llevo mi tortilla y mi ensalada de tomatita. Very nice. Thank you. Y efectivamente había pedido un bocata y me ha llegado algo totalmente distinto. Desde luego, estando sin cenar la noche anterior y siendo las horas que son, me comería lo que me pongan. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Bueno, estamos listos. Rocinante tiene ya gasolina. Yo tengo también ya gasolina. Y nos vamos a echar a la carretera ya de una vez. Aquí llevo el depósito de la gasolina. Essence. Good essence, is good. ¿Se bon? Bueno, tengo gasolina. Voy a cargar las maletas y me piro. Hoy no tengo muchas horas de carretera, pero me voy a chupar todo el calor. Bueno, hoy lo que voy a buscar es el Ecuador. Y es que el Ecuador es lo que divide este planeta por la mitad y aparentemente en el mapa también divide África por la mitad. Por lo que tenía ya muchas ganas de pasar esta línea. Lo que toca para hoy, empezar a bajar dirección sur de nuevo. O sea, hemos hecho toda la parte oeste de África. Cuando llegamos a la esquinita, torcimos a la izquierda, o sea, dirección este, de dirección África Central, y una vez llegado al final de la esquinita volvemos dirección sur. Iba a atravesar Gabón, pero al final, pues como ya dije en vídeo anterior, cambiamos la ruta. En lugar de Gabón bajamos por Congo. Sorprendentemente en Congo tenemos una carretera muy buena y no tiene pérdidas, no hay ni que usar GPS porque es la única que hay. Dirección, pues desde la entrada de frontera desde Camerún hasta Brazzaville es todo recto hacia abajo. Tengo parques naturales a la derecha y a la izquierda y me tienen hipnotizado. Voy preocupado porque a veces me quedo mirando a los laterales y digo, a ver si voy a chocar, no me voy a meter en algún agujero. Pero es que es impresionante, es que no se acaba, es verde. Son dos parques naturales en los que por aquí en los alrededores hay de todo.
Hay gorilas, chimpancés, hay elefantes, búfalos. Entiendo que no van a estar aquí cerca de la carretera. Dicen que por la mañana o por la tarde a última hora a veces sí puedes verlo cerca de la carretera, pero a la hora que estoy bajando yo me temo que no voy a verlo. He estado informándome para visitar una reserva natural donde hay gorilas y te llevan de excursión a ver los gorilas. y es una locura lo que cuesta ese tipo de safaris. O sea, 7 días de excursiones por la selva, visitando los gorilas. A lo mejor es que he encontrado el paquete más caro y lujoso que había, pero es un disparate. 7 días una persona sola para ir a ver los gorilas y elefantes y búfalos, 12.000 euros. O sea, se me va un poco de mi presupuesto. Así que a ver si tengo la suerte de ver alguno aquí por el camino y me ahorro 12.000 euros. Vale más caro visitar los gorilas que Rocinante. No te pongas celosa, Rocinante. No vamos a ir a ver los gorilas. Aquí la temperatura que hace en Congo es pues parecida durante todo el año, porque estamos en el Ecuador, que por cierto hoy por fin llego al Ecuador. Al estar tan cerca del Ecuador la temperatura no varía durante todo el año. Lo único que sí varía es pues cuando llega la temporada de lluvias. Creo que estoy en el final de la temporada de lluvias, porque los meses que recomiendan para visitar Congo son noviembre y diciembre. O sea que la temporada de lluvias está a punto de terminar. Pero en los 2-3 días que llevo aquí en Congo no ha llovido, alguna gotilla suelta, pero no me ha llovido como me llovía en Camerún. Antes digo, la temporada de lluvia está a punto de acabarse. Lo he dicho, a punto. O sea que todavía me queda agüita en el camino. Todavía me queda algunos días de mojarme en carretera. A mí lo de mojarme me da igual. Lo que me preocupa es que me entre agua, que se me mojen las cosas, las cámaras, eso es lo que me trae más por la calle, la amargura. Un poquito de agüita le viene bien al traje para lavarlo de vez en cuando. Bueno, ahí en un control de carretera les he preguntado y me han dado pistas para intentar ir a ver elefantes y gorilas. Me han dado pistas, a ver si lo consigo. Pues claro que lo conseguiré. Conseguiremos todo lo que nos propongamos. Seguramente habrá que aprender a volar para llegar hasta los gorilas. Madre mía. No sabría deciros a qué huele, pero huele de maravilla. O sea, es como si se hubieran juntado toda mi memoria olfativa de vegetación y naturaleza, todas juntas en una, y un olor que no sé qué es, que me encanta. Es el típico olor de tierra mojada. Yo he visto el cartel de precaución elefantes. Será para que no corra, por si se te cruza un elefante. Primer parque natural, me he encontrado ahí la entrada. He preguntado y me han dicho que nada es de la China, que no es como una visita turística. O sea, que eso hay que ir a la oficina de turismo en la capital, pedir una autorización con no sé cuánto tiempo de antelación, entonces ya te autoriza la visita. O sea, no es fácil entrar a molestar a los animalitos. Los tienen bastante protegidos, me parece muy bien. ¿La inglés? Okay. Bye. Y es que lo de encontrar los animales está complicadito. Ni saliéndome de la ruta, ni en la carretera. Bueno, en la carretera sí, estos. Pero poco más. Hay que seguir buscando. Lo que sí que he encontrado con algo más de facilidad es el Ecuador. Por fin. Pues hemos llegado. Tenía ya ganas de decir esto. Estamos en el Ecuador de la primera etapa del viaje.
El Ecuador es la mitad, ¿no? Pues este es el Ecuador del mundo. Ahí lo tenemos. Y hay casitas que tienen muy buena pinta, lo que no sé de quién serán. Estaría de lujo quedarme a dormir en alguna de estas. Mira esa de ahí. Fascinante de que allí solita la pobre. Bueno, sí, tiene el monumento abandonado. Para mí tiene mucha importancia. El Ecuador. Así está. Point de Passage. De Ecuador a Macoua, República de Congo. Todo eso dice. Pues es una tontería, pero tenía ya ganas de llegar a este punto. Estamos en el Ecuador. Y yo creo que a partir de ahora empieza a cambiar todo. O sea, estoy viendo vegetación, iba en la carretera pensando, estoy viendo vegetación muy parecida o igual que la que había en Guinea. Antes de Guinea estaba Senegal y antes de Senegal Mauritania. Pues yo creo que lo que me voy a ir encontrando va a ser en esas proporciones. O sea, vamos a empezar a pasar hacia algo parecido a Senegal, que ya empezaba a ver arenita, y Mauritania, arena. Que eso va a ser Angola y Namibia. ¿Qué os parece? Aquí estoy, en el Ecuador. Maravilla, ¿no? Me hace ilusión, la verdad que todo es una tontería, pero me hace ilusión. Benzín, Essence, dificultad. Aprovechando parada en la policía, volvemos a reponer gasolina. Vamos a echarle un poquito de gasolina. Creo que no he usado tanto la cantimplora desde Mauritania. 10 litritos. Vamos a echarle. Y mientras echaba gasolina, se me ha ocurrido: otra vez me va a pillar la noche en mitad de ninguna parte. ¿Y si me quedo a dormir aquí con los policías? ¿También sleep here? ¿Se fue posible? ¿For me? ¿Sí es posible? ¿For to me? ¿Y sí? ¿With my tent? Se lo ha pensado un poquito, pero por supuesto ha dicho que sí. La hospitalidad les puede. Eso sí, se han traído una tele para ver un partidito de fútbol mientras cenamos antes de irnos a nuestras tiendas. Mañana por la mañana volveremos a los problemas de la gasolina. Seguimos buscando gasolina. No problem. Benzín. ¿Tú has? No, today no. Today no. Last week. 1 week. I'm going to find the hospital. Near the hospital. Ok, voy a ir cerca del hospital. A ver si tenemos gasolina por allí. Pochu. Essence, ¿sí? Essence. Essence. What? Combien? 7. Okay, it's good. 7. So, no water? Like 15. 1, 5. Cans. Yes. Bueno. No os imagináis cuánto sufro cuando veo rellenándole la gasolina desde botellas. Me encomiendo a todos mis santos. ¿Algún caso he escuchado de alguna moto después de atravesar Congo empezar a dar problemas con los inyectores? Esperemos que no sea mi caso. Combien? 3. Bueno. No. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3. Tremo. Combien ici? Merci. Okay, now we have gasoline.
Ve acaso ni fue continuo. Y es que cada vez que paro le salen todos estos admiradores a Rocinante. Si supieran en los fregados que ha estado metido el pobre Rocinante. El caso es que no hay en la gasolinera, sigo con las botellas. Y los precios cambian pues, de un sitio a otro. O sea, la gasolinera están a 600. En la gran ciudad aquella que estaba lejos de todo, me lo cobraron a 1000 cifras el litro. Que era un disparate, pero no había... O sea, forcé la negociación, me fui al hotel, volví. El precio sigue siendo el mismo, ya no... Cuando hay monopolio no hay capacidad de negociación. Y ahora lo acabo de echar a 700 que es 1,05 €. O sea, 1000 era 1,50 €, 700 1,05 €. O sea que estupendamente. Hello, Pochu. O sea que ni tan mal, 1,05 €. Normalmente el precio es 90 céntimos y lo he pagado 1,05 €. En la ciudad lo pagué 1,50 €. En fin, en resumen, que he llenado otros 15-16 litros. Y a ver hasta dónde llegamos con esta. Ponchu. Hotel ici? What? Pour dormir c'est pas possible? Pour ajouter? Combien ici? Pour one nuit? 10,000? No, 5. Someone told me 5,000. Y al igual que la gasolina hay que negociarla, el hotel a veces también. Speak English? Okay. ¿Parle inglés? ¿L'inglés? Okay. I came here because someone told me 15. But the fan. No air condition. Is 5,000? La señora empezó por 15 euros. El señor no le escucharía, llegó diciendo 22 y finalmente pagamos 7 euros por la habitación. May 22, someone told me 5 or 10. Have 5 or 10. ¿Se puede? Okay. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. 3. Can I see? I see. Merci beaucoup. Where are you from? Lebanon. Nice. Very good. What? 10,000 €. Je n'ai pas le monnaie. Je n'ai pas l'autre monnaie. Non, je n'ai pas. Super. De fan. Okay. But no mosquito for mosquito? No mosquito ici? Where is no mosquito? Okay. Then here. Okay. Then I stay here. Y sí, vamos a descansar un poquito aquí, porque en el siguiente capítulo me la voy a ver y me la voy a desear para llegar a enseñaros los gorilas. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see